jornada. Vamos a empezar con la mesa que estaba prevista a las 11, la primera taula redona, y que, tal como he enunciado antes, el tema es la protección de las personas alertadoras y los canales de denuncia según la Directiva Europea 2019-1937. En la mesa tenemos al profesor Lorenzo Cotino y también al director del área de análisis e investigación de la BAF. El profesor Lorenzo Cotino Hueso es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, fue magistrado o es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hasta 2019. También es vocal del Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana desde el 2015 y fue vicepresidente del segundo Foro de Gobierno Abierto de España. Director de Privacidad Odisea IA, coordina desde 2004 la red de derechos éticos, autor de 16 libros, 130 artículos o capítulos y unas 400 ponencias sobre inteligencia artificial, protección de datos, libertad en Internet y la administración electrónica, gobierno abierto, temas sobre los que ha dirigido 5 proyectos nacionales de investigación. Analizará desde su punto de vista la compleja regulación de lo que es la situación de las personas alertadoras, denunciantes, informadoras, según lo que la Directiva Europea ha venido a establecer y como antecedentes también la propia ley de creación de la agencia. Cuando quiera, profesor. Hola, muy buenos días. Bon dia. Moltíssimes gràcies a la universitat, al vicerrector, a la meva companya Rosario Serra, que és companya del departament i encarregada i coordinadora d'això, i per suposat a l'agència antifraude, que tenim també. Bueno, moltíssimes gràcies a Joan i al meu company de mesa. Bé, pasaré al castellà. Hemos cambiado el orden. La primera ponencia iba a sentar todo el contexto y yo daba por supuestas algunas de las cuestiones, pero en el tiempo que tengo asignado me voy a centrar sobre todo en el Estatuto de Protección de los Denunciantes, de un lado, en la cuestión del anonimato, de otro lado, y si me quedara algo de tiempo, cosa de dudo, porque me suelo extender bastante, hablaría de un tema que especialmente me gusta, que también obedece a una de las publicaciones que tengo sobre el derecho a no revelar las fuentes periodísticas, que es primo hermano de lo que estamos hablando aquí y en algo se tendría de complementar. Si hay lugar, si no, pues en el debate quizá añadiría algunas cuestiones. Bien, en la primera parte, que sería un poco más el grueso, sí que me consta de Fabiola Meco, que ha trabajado mucho estos temas, pues también va a hablar no solo del estatuto de la agencia, etcétera, sino el estatuto de protección. Y pues sí que me gustaría hacer un recorrido de lo que dice tanto la directiva como la normativa valenciana y algunas referencias quizá a otras normas. Bueno, en la introducción se me olvidaba de señalar, pues formo parte del Consejo de Transparencia, que no tenemos competencias directas en estas materias, pero sí que es cierto que algunas resoluciones hemos puesto en las que, si me da tiempo, lo comentaré, y una de ellas, vamos, en algunas he sido ponente y sobre todo en una que me encargué básicamente como ponente de no permitir el anonimato de un denunciante. Con lo cual, pero bueno, no es la línea general, pero era un caso muy específico y ahí pues tiene que ver en algunas ocasiones pues cuando la información que se pide a la administración pública es la identidad de quien haya participado o como denunciante o en las diligencias de investigación o las diligencias preliminares de alguna actuación administrativa. Con lo cual es un tema que lamentablemente, a ver si la transposición de la directiva nos aclara y nos da un marco jurídico, porque hoy por hoy hay muy poco. Pero bueno, dicho esto, me gustaría recordar primero quiénes son los que pueden estar protegidos por un estatuto al que haré referencia.
Pues básicamente los alertadores, las personas que utilizan, siguiendo la directiva, pues los mecanismos de denuncia interna, denuncia. Si lo hubiera explicado mi compañero anterior en la mesa, que lo hará posteriormente, pero sabemos que la directiva apuesta por, primero, mecanismos de denuncia interna. Si no funcionan, mecanismos de denuncia externa respecto de las irregularidades ante las instituciones competentes y, en el último de los casos, pues la denuncia pública. Bien, en cualquier caso, la idea es que la persona que hace este tipo de denuncias, le corresponde un estatuto de protección. Ahí sí que me gustaría alertar que la directiva europea, en su artículo 6, lo somete a una condición de veracidad. Es decir, que el denunciante se apoye en información veraz. Y aquí ya tenemos ahí terrenos resbaladizos porque, por ejemplo, la normativa valenciana la normativa valenciana es previa a la directiva y no está en este contexto, pero sí que nos suscita no pocas dudas, porque está claro que cuando hay información obtenida, por ejemplo, la normativa valenciana pone en duda la concesión del estatuto y la protección de denunciante a quienes utilicen información obtenida ilícitamente. Y este es un terreno especialmente resbaladizo porque no pocas veces la información se obtiene ilícitamente o cuando hay información tergiversada. Y sobre todo, a la vista del reglamento, artículo 41, cuando los denunciantes tienen intereses espurios y no se acomodan al interés general. Y claro, pues yo me gustaría saber luego de la experiencia, pero lo cierto es que yo no conozco muchos casos de denunciantes que lo hagan todo por bonomía, sino que normalmente pues en estas cosas pues hay venganzas, hay revanchas, hay intereses que, pues bueno, de eso se trata. A mí, más que el dedo que señala la luna, más que mirar al dedo de quien señala la ilegalidad, lo que me interesa es que se señale la luna de la ilegalidad. Es decir, el interés público está en poder descubrir irregularidades, ilegalidades, porque en eso está el interés público. Y la intención de ese dedo que señala, pues por lo general a mí me importaría bastante poco. Cuestión diferente es que la información sea falsa, sea abusiva, o sea, que haya una tendenciosidad en la fabricación de pruebas, etcétera, etcétera, que serían cuestiones diferentes. Es decir, yo creo que no es necesario que la persona denunciante lo haga por intereses generales. Y en esa línea el reglamento valenciano, su artículo 41, me suscita no pocas dudas. Bien, también a quienes se protege, y en esto es positivo el reglamento valenciano más que la ley, no solo a la persona que comunique o denuncie, que este es otro tema que intentaré abordar también, las posibles diferencias, sino que puede haber otras personas a las que se necesite proteger, familiares, etcétera, que puedan sufrir represalias, pero también personas que, como puedan ser, como se señala en el reglamento valenciano, pues peritos, personas que intervengan en el proceso y que puedan ser afectados pues, por participar en un proceso de denuncia frente a la administración o en el sector privado, pues tengan represalias. Ahí creo que es muy positivo el reglamento en su artículo 44 que amplía esa protección. Cuando hablamos de los sujetos, no solo los protegidos, no nos hemos de olvidar nunca que en todo este esquema de alertadores, denunciantes, etcétera, pues también, y así lo hace la directiva, hay que no olvidar a los terceros afectados. ¿Quiénes son? Pues las personas que normalmente son los denunciados. Y en ese sentido, aquí se genera uno de los grandes problemas y es que estos terceros denunciados, ya sea sobre todo en la vía penal, pero pueden ser en varios ámbitos, pues como son denunciados, pues tienen sus derechos, sus plenas garantías de tutela, defensa, sus garantías constitucionales, que tienen que estar plenamente garantizadas. Y eso a veces en contra de los derechos y de la posición de los alertadores. Ello nos llevará a que todas las normativas, ya sea la europea y la valenciana y la española, etcétera, que no existe hoy por hoy, pero también hay jurisprudencia, pues se pueda dar que se necesite revelar la identidad u otra información sobre las denuncias, pues precisamente porque el denunciado quiere hacer prevalecer sus derechos y sus garantías. No solo todo gira alrededor de la identidad, pero sí, oye, yo quiero saber quién
qué me está denunciando, etcétera, y esto puede ser una línea en contra de la protección del denunciante, y no hay que olvidarlo. Bien, ¿sobre cuál es el estatuto de protección? Afortunadamente, pues mi compañera ampliará alguno de estos elementos, pero ¿cómo se protege a los denunciantes o a las personas que comunican hechos que pueden ser constitutivos de delitos, sanciones, etcétera, infracciones, etcétera? Pues una de las vías importantes es la confidencialidad, es decir, confidencialidad respecto de su identidad y respecto de todos los datos que esté aportando ya sea en el orden interno o a las denuncias que reciben, por ejemplo, la agencia antifraude. Esto, la confidencialidad se protege por muchas vías, pero normalmente es el deber que tienen todas las personas que acceden a esa información. Tienen un deber de no comunicar esa información a nadie que no sea competente y solo en la medida que sea absolutamente necesario. La confidencialidad está muy protegida de diferentes vías en nuestro derecho. Está protegida en general, la normativa de protección de datos aplicada en el sector público, etcétera, pues obliga a no comunicar datos si no es por una serie de razones de interés legítimo, etcétera, etcétera, o porque la ley lo establezca. También los deberes de todo funcionario público, deberes de confidencialidad, que están regulados en la normativa del funcionariado, con también posibles consecuencias sancionadoras, pero se necesita una regulación específica de la confidencialidad, que es lo que hace la normativa de alertadores, que es extremar en cierta medida las máximas garantías de confidencialidad. Y me gustaría señalar que no siempre coincide la confidencialidad y a veces se confunde con la protección de datos. Son cosas parecidas, primas hermanos, pero no necesariamente iguales. Y, por supuesto, la confidencialidad se protege, como se explicará especialmente luego, pues a través de los canales de denuncia interna o externa. Y ahí, en el diseño de estos canales, es donde se ha de garantizar esa confidencialidad para que no fluyan más allá de donde tienen que fluir los datos sobre la identidad y la información que aportan los alertadores. ¿Excepciones a la confidencialidad? Pues ya lo he adelantado, pues normalmente los derechos de las terceras personas afectadas, normalmente para entendernos los denunciados, aunque no solo y exclusivamente, aquellos que sus derechos y garantías de defensa en los procesos ante los que se les está implicando, pues requieran acceder a una serie de información. Y ahí es donde la legislación siempre, pues la legislación valenciana lo menciona, la directiva europea añade pues que si en el caso de que sea necesario, pues añade que ha de ser una ley la que imponga esa necesidad de facilitar esa información, el cumplimiento de esa ley o del derecho europeo que sea necesario, y menciona la garantía de que al menos se avise al alertador de que, pues por un mandato judicial, va a tener que facilitarse la información y que se le informe de los motivos y por escrito. Bien, ahí tenemos la parte que flojea el círculo de la confidencialidad, y es que no se puede garantizar la total confidencialidad, porque si hay un mandato judicial basado y de manera argumentada, siguiendo el derecho en que las garantías y defensas de los denunciados lo requieren, pues al final ese círculo se cerrará. Y eso es muy difícil regularlo de otra manera a como está ya regulado, por ejemplo, en la ley valenciana. Pero lo que es garantizar 100% la confidencialidad sería una ficción y obviamente pues el régimen jurídico no la puede garantizar, pero sí establece algunas garantías. Bien, por cuanto al estatuto de protección que corresponde, pues las medidas de protección, que luego, por supuesto, además a mí me interesará mucho porque me lo anunció, pues la práctica cuál es, pero básicamente tanto la directiva como la normativa valenciana pues establece pues básicamente una serie de prohibiciones, es decir, a los denunciantes. ¿Cómo se les protege? Aparte de con la confidencialidad, como he señalado, luego hablaré un poquito del anonimato, pues estableciendo prohibiciones. ¿A quiénes? Pues a las personas, si tuviera, por no extenderme el texto del artículo 19 de la directiva, pues usa 30 o 40 verbos de las cosas que están prohibidas hacer para perjudicar a los alertadores. No voy a ser, es muy exhaustivo, pero es decir, cualquier medida que directa o indirectamente pueda perjudicar a esa persona que ha alertado, que ha denunciado, pues está prohibida. Y se tiene que prohibir y remover cualquier efecto, incluso el reglamento valenciano pues faculta la posibilidad de suspender las medidas que el empresario o la administración haya hecho pues para hacer moving, para ponerlo en una esquina, ese funcionario que ha alertado o que ha denunciado algo,
o dejarle sin vacaciones, o su contrato anticipadamente pues ha dejado de estar vigente. Es decir, todas medidas que directa y sobre todo encubierta o indirectamente puedan perjudicar. Las medidas de protección van también no solo con las prohibiciones, sino con el apoyo. Información, asesoramiento, asistencia efectiva, certificación de su situación como protegido, asistencia para jurídica, penal, para procesos penales, civiles, administrativos que se puedan abrir directa o indirectamente contra la persona que ha sido denunciante. Y luego hay un tema que también es un triángulo de las Bermudas que es muy resbaladizo y ahí sí que habrá que ver cómo lo va a resolver el legislador español. Estaba oyendo a Joan, que tiene noticias más frescas, porque hoy se cumple el plazo para haber traspuesto la directiva de denunciantes, que obviamente pues no, salvo que pasado mañana, bueno, ahora los consejos de ministros son los miércoles, pues igual mañana nos ilustran con un proyecto de ley o un decreto de ley, comentaba Joan, pero lo cierto es que hay una parte que es penal, igual que hacía referencia antes a las garantías del denunciado. Eso no se puede regular por un decreto ley, pues los temas penales, como todos sabemos, no se pueden regular por un decreto ley. Debería ser a través de una ley orgánica que, por rápido que se tramite, pues tiene ya obligatoriamente que pasar por el Congreso y Senado. Y ese triángulo de las Bermudas nos lleva a que, leyendo la directiva, es muy difícil saber si un denunciante realmente está protegido cuando van contra él por la vía penal por haber revelado secretos. Y ese tema, uno lee el artículo 21 de la directiva, lo coge por un lado, le da la vuelta, le vuelve a dar la vuelta y ciertamente no sabe cuál es la solución. Porque en principio hay protección para el ámbito no penal. Esa está relativamente clara. Pero si a uno le denuncian por revelación de secretos, pues en un párrafo dice que sí que habrá protección, pero en otro párrafo dice que no, si el mero hecho de haber accedido a la información ya no hablamos de, ya supone un delito. Es decir, que ahí sí que sería necesario, a mi juicio, una aclaración del legislador penal español para dejar claro en qué supuestos no se va a poder procesar, aparte de las vías no penales, por las vías penales frente a los que han alertado, denunciado, porque han accedido a información, han revelado secretos, delitos del 197 y otros. A mí personalmente no soy especialista en derecho penal, pero no me queda nada clara esa protección. Es uno de los terrenos resbaladizos que debería aclararse. Bien, me queda muy poco tiempo, con lo cual voy a hablar de otra de las, después de hablar de estos elementos sobre la protección de los denunciantes, los temas que a mi juicio me han suscitado mayor interés, hay un tema tengo un artículo desde hace 2 años escrito, pero aún no lo he mandado a publicar, sobre el anonimato. Fíjense ustedes que no les he hablado hasta ahora del anonimato, porque una cosa es la confidencialidad, el secreto, la reserva sobre la identidad de los denunciantes, pero otra cosa es el anonimato. Y en principio lo que tenemos que tener claro es que el marco jurídico legal español no permite el anonimato en las denuncias, ni en el ámbito administrativo ni en el ámbito penal. Dicho esto, y ya por concluir les diría, y sobre todo, si no me equivoco, la resolución de desarrollo del buzón y el reglamento valenciano expresamente regulan el anonimato e incluso textualmente como derecho. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo puede ser que en un lado sea un derecho y al mismo tiempo la legislación estatal, penal y administrativa no permita el anonimato en las denuncias? Pues bueno, aquí hay muchos subterfugios, un terreno bastante vidrioso, y es a qué le llamamos denuncias. En el ámbito administrativo se le llama denuncia pues todo acto de conocimiento de cualquier posible ilegalidad y es expresamente es obligatoria el artículo 62 la identidad. En el ámbito penal los artículos 259, 264, 265, 266 que son los que nos interesa pues obligan también que toda denuncia que es la transmisión de datos sobre hechos que puedan ser susceptibles de ser considerados como delitos pues no pueden ser anónimas. Ahora bien, la ley de enjuiciamiento criminal sí que nos dice que aunque la denuncia no puede ser anónima, sí que es cierto que el artículo 308 nos deja abierta la puerta a que el Ministerio Fiscal actúe cuando ha tenido noticia de
hechos que pueden ser susceptibles de delito. Y para esto, pues la Instrucción 393, la Circular 1/2000 de la Fiscalía General del Estado, señala los requisitos de cómo debe proceder la Fiscalía cuando recibe conocimiento de hechos de manera anónima. Es decir, aunque se excluye la denuncia anónima, no quiere decir que el transmitir hechos que puedan ser susceptibles de delito no lleve a actuaciones que puedan suponer la condena definitivamente, sin alterar además necesariamente las garantías de los acusados. Bien, este es un terreno, como pueden imaginar ustedes, vidrioso. ¿Qué es lo que han hecho la propuesta que hubo de ley por Ciudadanos, que iba a modificar, que iba a regular estas cuestiones, mantenía que no se permitían las denuncias anónimas, pero al mismo tiempo pues la máxima reserva, el deber de confidencialidad, secreto. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, también a algunos les sonará que la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social tienen reguladas las denuncias públicas. Les recuerdo que jurídicamente las denuncias públicas, que cualquiera puede denunciar a quien defraude a Hacienda o Seguridad Social, tampoco son anónimas. Cuestión diferente es que por la vía de los hechos se puede transmitir información a las administraciones, como se hace en algunos ámbitos de Internet, de manera anónima y con ellas ya, en su caso, actuar. Por no extenderme mucho más, ¿qué evolución tenemos? La evolución es que, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos en 2007 estaba en contra de las denuncias anónimas, también en 2017. Lo que pasa es que luego cambió el anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que ya expresamente recoge la posibilidad de denuncias anónimas. Entonces, la Agencia Española ya lo ve mejor. En el ámbito de sociedades cotizadas, en 2015, sobre todo, la recomendación 42 del Código de Buen Gobierno expresamente ya dio un pasito más también para expresamente admitir las denuncias anónimas. La Fiscalía General del Estado, de la que antes les hablaba, también una circular del 2016, hablaba no expresamente de denuncias anónimas, pero sí de canales de denuncia. La Ley de Blanqueo de Capitales, artículo 26, perdonen la retahíla, pero para que veamos sobre todo el avance, ya expresamente menciona las denuncias anónimas, y la Ley Orgánica, como les decía, de Protección de Datos y de Derechos Digitales, ya en su artículo 24 menciona expresamente la palabra anónima. Es decir, tenemos aquí un terreno no anónimas, pero muchas leyes que van dando pasito a pasito como la canción. Y el gran salto quizá lo da la sentencia del Tribunal Supremo, justo antes de la pandemia, la maldita pandemia, el 6 de febrero del 2020, el Tribunal Supremo, sobre una denuncia anónima, pues analiza la evolución que ha habido y dice que tiene toda la validez como prueba los efectos de las garantías, y creo que es una sentencia también de referencia a estos efectos, la sentencia 270 del 2020. Las leyes autonómicas, pues ya he señalado un poco, por concluir, la situación valenciana, que la ley no lo menciona, se regula la confidencialidad y todas estas cosas. Las leyes autonómicas juegan con esto. Vamos a jugar con la confidencialidad, con el máximo deber de reserva, pero no con el anonimato. Hay alguna norma, o sea, normalmente las leyes, por ejemplo, en Cataluña expresamente no admitían en 2011 las denuncias anónimas, y en 2016, la instrucción del 2016 ya admite la Agencia Antifraude catalana las denuncias anónimas. La ley de Baleares no las menciona, la ley de Aragón tampoco, la de Asturias tampoco. La ley de Navarra lo que hace es jugar con que dice que no impedirá la tramitación de una denuncia al que sea anónima. No dice exactamente la palabra anónima, pero dice que si no están identificadas no será obstáculo para que lo tramitemos. Pero bueno, yo creo que el gran salto lo da Valencia ya en sus instrucciones, que ya expresamente reconoce el derecho al anonimato. En este sentido, yo creo que la inercia es relativamente clara. Si hay lugar luego al debate, señalaría, les he mencionado una sentencia del una resolución del Consejo de Transparencia. Era un caso que no era verdaderamente una denuncia, pero sí que era alguien que había sido denunciado en una escuela de verano en un pueblo, y les habían denunciado a través de un escrito, no era de denuncia, pues una comunicación de hechos, diciendo que incumplían todo, que dejaban salir a los niños, que no tenían contratados a nadie. Los tuvieron varios meses achicharrados, demostrando que todo eso era falso, y era absolutamente falso, y entonces pues acudió queriendo saber la identidad de quien les había denunciado tan falsamente. Y lo cierto es que, como el marco jurídico actual español, lo único que protege respecto de facilitar o no la identidad es vía protección de datos. Facilitar el dato de la persona que ha denunciado, pues es un dato personal, y la única protección, entre comillas, sería denegárselo por protección de datos.
y en aquel caso consideramos que había elementos suficientes para determinar que sí que procedía cederle, comunicarle los datos a la persona denunciada para que supiera quién había sido la persona denunciante, para que en su caso pudiera acceder a la justicia, pero fue una situación excepcional. En 3 o 4 otras resoluciones, y de verdad ahora acabo, que llevo 3 minutos de más, sí que hemos denegado un tema terriblemente complejo también en lo jurídico, que es, por sintetizar mucho, las fases de actuación administrativa previas al expediente. No forman parte del expediente. Diligencias previas del artículo 55 de la Ley 39 de procedimiento. Ese es un terreno súper opaco, no está especialmente regulado, y ahí sí que hay tratamiento, ahí sí que se hacen entrevistas, ahí sí que hay algo parecido a denunciantes, a personas que la misma administración que está instruyendo para ver si va a sancionar o no a una persona, pues les hace preguntas, y las personas que colaboran con la administración lo hacen en la inteligencia de que nadie va a saber, sobre todo el denunciado, no va a saber que son ellos, porque si no, no colaborarían. Y no son pocos los casos en los que la persona luego pide información de quiénes han declarado, qué han declarado sobre ellos. Y en este caso además se une que estas personas que piden esa información son interesados en el expediente, que tienen ciertos derechos. Derechos de acceso al expediente y acceso además a poder proteger la esfera de sus intereses. Normalmente ahí el Consejo Valenciano salvo aquella primera resolución, que fue un caso muy particular, hemos recogido la inercia de proteger al denunciante, hemos señalado que ojalá se regulara mejor esto, y al final, viendo los datos circunstanciales del caso en los que parecía que podía incluso ser peligroso para la persona que había colaborado con la administración facilitar los datos a la persona denunciada, pues decidimos no facilitarle la información. Pero digamos que todo esto con un mejor marco jurídico se podría resolver. Bueno, perdón por los 4 minutos de extensión, y si luego hay lugar, pues sí que hablaría de la difícil concurrencia que hay de todo esto, que es lo que nos ocupa hoy, con el derecho a no revelar las fuentes periodísticas, que muchas veces concurre con la protección de los alertadores cuando acuden a la prensa o a Internet para explicarnos, porque ya la prensa ya no sabemos muy bien lo que es, y si a quienes han acudido facilitándoles información tienen derecho a no decir quiénes se la ha facilitado. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Cotino. Vamos a tener luego un tiempo para precisamente poder preguntar y poder seguir ampliando aquello que por las restricciones que tenemos con el tiempo pues se haya podido quedar en el papel. A continuación, formando parte de la mesa, está Gustavo Segurahueso, es el director de Análisis e Investigación de la BAF. Gustavo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, también licenciado en Derecho por la misma universidad, y es funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Pertenece a la subescala de intervención Tesorería, categoría de entrada. Ha ejercido su condición de interventor de las administraciones locales desde hace 20 años, recorriendo pues municipios como Mislata, Llíria, Bétera, etcétera, etcétera. Cuando te parezca, Gustavo. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, a los organizadores de esta jornada, a la Universidad de Valencia, a su vicerrectorato de Política de Cooperación Territorial y al Ayuntamiento de Torrent. Y muchísimas gracias a todos los asistentes, tanto en presencial como en streaming, o aquellas personas que puedan seguir estas charlas y estas jornadas en un momento posterior. Yo les voy a hablar de uno de los apartados de la directiva, que son los canales de denuncia. Los canales de denuncia, pero sobre todo de la perspectiva y la experiencia de la propia Agencia Valenciana y la experiencia práctica en una de las obligaciones que esta directiva incluye al sector público y sector privado, que son los canales de denuncia tanto internos como externos.
El objetivo de la presentación de hoy va a ser darles a conocer las obligaciones que esta directiva impone a todas las personas jurídicas del sector público, sin excepción, y que va a ser obligado su cumplimiento, mejor dicho, va a poder ser invocado por los particulares frente a las administraciones públicas a partir del próximo 18 de diciembre, que es la fecha que finaliza el plazo de transposición, es el 17 de diciembre de 2021, y a partir del 18 de diciembre podrá ser invocado, y también aquellas personas del sector privado que están obligados a ella. Vamos a hablar de a quién vincula estas obligaciones desde una perspectiva puramente práctica y desde qué momento sería invocable por los administrados o por los particulares el ejercicio de ese derecho a través del principio de la aplicación directa de la directiva en aquellos apartados que cumple con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su carácter claro, conciso, aplicable y no condicionado. ¿Qué retos nos marca la directiva desde el punto de vista de los canales de denuncia y que nos va a vincular y obligar a las distintas administraciones? En primer lugar, la directiva, en su propia denominación, marca el objetivo fundamental o la línea de actuación primaria, que es la protección de las personas denunciantes. El objetivo fundamental de la directiva es establecer un marco de protección en su artículo 1. Lo utiliza un elemento indeterminado, habla de un elevado nivel de protección, pero el objetivo fundamental primario de la directiva es establecer la protección de las personas que denuncian irregularidades del derecho de la Unión. Nosotros desde la Agencia Valenciana Antifraude entendemos que el máximo nivel de protección de un alertador, de un denunciante, se le otorga el anonimato. El anonimato en el sentido de presentar esa denuncia anónima que va a proteger su identidad de forma exhaustiva, puesto que no se conoce la misma. Como ha comentado el profesor Lorenzo anteriormente, ha hecho una referencia exhaustiva de la normativa aplicable, luego en el debate seguramente se podrá hablar. Es únicamente aportar también una normativa que nos ha hecho referencia del año 2006, realmente del 2003, el Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción, que ratificó el Estado español en el año 2005 y que se publicó en el Boletín Oficial del Estado en julio del 2006. En su artículo 13 recoge expresamente que los Estados tendrán que promover la presentación de denuncias y dice, si no mal recuerdo, incluso anónimas. Es decir, desde esa normativa, desde el año 2006, que el Estado español ratificó ese convenio y tratado internacional en aplicación del artículo 96 de la Constitución, forma parte de nuestro ordenamiento español ya esa referencia. También otra línea fundamental de la directiva es dar canales de información, es decir, dar a conocer a la ciudadanía, a la sociedad en general, los mecanismos por los cuales se puede dirigir a una entidad o una organización, si estamos en el sector privado, o a una entidad o sector público, una personalidad jurídica del sector público, o a las autoridades competentes externas para poder poner de manifiesto y comunicar esas irregularidades, esas denuncias, esas actuaciones contrarias a la actuación o al derecho comunitario. Esta información, esta facilidad de contener esa información sería imposible sin los canales de denuncia. El siguiente reto que nos impone la directiva, todas las organizaciones privadas que estarán obligadas, que luego miraremos en su ámbito subjetivo a quién aplica, y que adelanto que a todo el sector público, a todas las personas jurídicas del sector público, luego miraremos las matizaciones, pero es así desde el 18 de diciembre, establece la necesidad de que existan canales internos de denuncias de las propias organizaciones y luego canales externos. Realmente la directiva lo que habla es que el Estado deberá que promover las autoridades competentes para poder recibir, resolver y seguir las denuncias que se presenten ante ellos. Y vincula al sector público y al sector privado, como ya he adelantado. Además, la directiva establece, hay cierta confusión en la regulación, el artículo 7.2, también lo ha comentado el profesor anteriormente, parece que da prioridad a los canales de denuncia interna, luego lo matiza y dice que si existe riesgo de represalias ya podrá ir directamente a los canales de denuncia externa, si puede existir conflictos entre las personas internas que tengan que resolver esa denuncia y los hechos denunciados también se puede acudir directamente a los canales externos y además si no está eficientemente implementado el canal interno, pues por supuesto se podrá acudir al canal externo. Sin embargo, el artículo 10 de la directiva, cuando regula los canales externos, parece que da la potestad al propio denunciante y dice que se pueda dirigir a los canales internos o
a los canales externos sin mayores matizaciones. Ahí quizás habrá que esperar a la transposición del derecho, de la normativa al Estado español para ver si existe una regulación más específica. En cualquier caso, se pueden utilizar los canales internos y los canales externos y en principio será decisión del propio denunciante si se acoge a alguna de estas características singularizadas en la propia directiva. Y por último, la directiva establece como un reto fundamental que cada Estado deberá designar autoridades competentes para recibir denuncias, darles respuestas y seguirlas. Desde el punto de vista de los canales de denuncias, el artículo 7.2 regula expresamente la obligación de la creación de los canales y nos dice que los Estados miembros promoverán la comunicación a los través de canales de denuncia interna y los canales de denuncia externa. Y este mismo artículo es el que da cierta prioridad a los canales de denuncia interna, puesto que dice que promoverán la comunicación a través de los canales de denuncia interna antes que la comunicación a través de los canales de denuncia externa. Este artículo sigue diciendo, aunque no está en la diapositiva, siempre y cuando se pueda tratar internamente de manera efectiva. Es decir, tendrá prioridad ese canal interno siempre y cuando se pueda tratar internamente de manera efectiva y siempre que no haya riesgos de represalias. Si existen algunas de estos dos condicionantes, automáticamente esa posible prioridad quedaría salvaguardada. Es decir, si existen riesgos de represalias por el uso del canal interno o el canal interno no funciona eficientemente o no existe, el paradigma de que no sea eficiente es que simplemente no exista, que es una situación que siendo realista se va a poder dar y se va a dar de manera en la práctica a partir del 18 de diciembre, se podrá utilizar sin ningún tipo de problemas ese canal externo. Bien, aquí están las excepciones que le he comentado al uso también del canal interno de manera preferente. Si tras la denuncia interna no se han tomado las medidas oportunas, si se presume que la denuncia a los superiores en los canales internos no ha producido efectos, o si existe peligro inminente o manifiesto al interés público, directamente se podría utilizar el canal de denuncia externo. ¿Qué entidades, qué organizaciones, qué personas jurídicas van a estar obligadas a disponer de estos canales de denuncia internos? Lo tenemos regulado en el artículo 8.1 de la directiva y nos obliga a todas las entidades jurídicas del sector público y privado al establecimiento de esos canales de denuncia. Vamos a avanzar en estas matizaciones porque hay supuestos en el ámbito subjetivo que matizar, pero afecta a la directiva al sector público y al sector privado. En el ámbito privado, la directiva obliga a todas las organizaciones de más de 50 trabajadores. Por tanto, cualquier entidad privada con un número medio anual de más de 50 trabajadores, desde el 18 de diciembre se le puede exigir por aquellas personas que quieren hacer valer su derecho contenidos en la directiva la posibilidad de presentar una denuncia desde el punto de vista de un canal interno. Luego dice la directiva, establece una regulación de carácter condicionada y, por tanto, entiendo que no es de efecto directo, establece la directiva que los Estados miembros podrán exigirlo a entidades inferiores a 50 trabajadores. De tal manera que en la transposición de la normativa se podrá regular esta exigencia del canal interno a aquellas organizaciones privadas incluso de menos de 50 trabajadores. Y luego también la directiva regula la posibilidad de crear una sinergia. En aquellas entidades privadas de entre 50 y 249 trabajadores se podrá compartir los recursos para recepcionar las denuncias y su posterior investigación. De tal manera que en el ámbito privado, desde el 18 de diciembre, cualquier empresa con más de 50 trabajadores o cualquier persona jurídica con más de 50 trabajadores en términos medios anuales tendría que disponer de estos canales de denuncia internos para recibir las alertas en su ámbito de actuación. Y habrá que esperar a la transposición de la normativa para ver si se exige o no a empresas de menor tamaño o si se permite la creación de estos canales conjuntos entre distintas empresas. Desde el punto de vista del sector público, la directiva obliga a todas las entidades del sector público. Eso es lo que nos regula la directiva, sin excepción. La directiva obliga a cualquier persona jurídica del sector público. Y luego la directiva establece la posibilidad de que los Estados puedan eximir y, por tanto, necesariamente va a requerir un desarrollo normativo que, mientras no se produzca, no estará en vigor. Y la directiva regula que se podrá eximir de esta obligación
y aquí hace una referencia específica al mundo local, a los municipios de menos de 10.000 habitantes o de menos de 50 trabajadores. Municipios que, aunque no estén en ese rango de población, tengan menos de 50 trabajadores. Y el resto de entidades o personas jurídicas del sector público, evidentemente estaríamos hablando ya del sector público instrumental, dependientes, de menos de 50 trabajadores. Pero esta regulación de la directiva no es de aplicación directa, requiere necesariamente el desarrollo normativo nacional y, por tanto, hasta que no haya esa transposición de la normativa, si así se regula, no sería exigible a estos municipios de menos de 10.000 habitantes o menos de 50 trabajadores. Dicho de otra manera, a partir del 18 de diciembre, todas las personas jurídicas del sector público tienen la obligación de disponer de un canal de denuncias internas en sus organizaciones. Y si la transposición regula la habilitación de la directiva, se podría eximir hasta los municipios de 10.000 habitantes o menos de 50 trabajadores y las entidades del sector público instrumental dependientes de menos de 50 trabajadores. También la directiva establece la posibilidad de que existan sinergias entre las entidades del sector público y hace una nueva referencia a los municipios. Dice expresamente que el Estado podrá prever, por tanto requiere de nuevo desarrollo normativo, que varios municipios compartan canales de denuncia interna o sean gestionados por autoridades municipales conjuntas. Es decir, la directiva prevé que el Estado, en el desarrollo normativo de transposición, regule la posibilidad de que varios municipios se agrupen para compartir esos canales de denuncia y gestionarlo de manera conjunta con autoridades municipales de ambos municipios. Siempre y cuando dichos canales sean internos compartidos, estén diferenciados y sean autónomos de los canales de denuncia externa. Necesariamente tiene que haber una diferenciación entre los canales de denuncia interna, ser autónomos, independientes y diferenciados de los canales de denuncia externa. En materia del canal de denuncia interna, ¿cuál es el objetivo fundamental que marca la directiva en su artículo 9? Es importante este artículo en todos sus aspectos. El artículo 9 dice que los canales de denuncia interna tienen que estar diseñados, establecidos y gestionados. Utiliza estas tres palabras, por tanto, desde el principio en la creación del canal, cuando se tenga que pensar en la constitución de este canal, de este elemento electrónico de comunicación, también en la implementación, cuando sean establecidos, cuando se pongan en marcha los canales y sobre todo en la gestión, cuando esos canales se pongan ya en funcionamiento y empiecen a gestionar, analizando e investigando las denuncias presentadas, deberán cumplir en esas tres fases siempre el máximo nivel de seguridad. Máximo nivel de seguridad, en estos momentos tendríamos que centrarnos en el diseño y en la implementación, pensar, diseñar e implementar canales seguros que cumplan el nivel máximo de seguridad ante posibles ataques cibernéticos, ataques informáticos, seguridad no solamente de posibles ataques externos, sino de configuración interna, seguridad que garantice el tratamiento de la información que se ha trasladado a través de esos canales y seguridad en la gestión propia del canal, que no tenga ningún tipo de brecha de seguridad desde el punto de vista de su implementación, diseño y gestión. Además, los canales, nos dice este artículo de la directiva, tienen que garantizar la confidencialidad. Como ha comentado el profesor anteriormente, los canales internos deberán garantizar siempre que la información y la identidad de las personas que los utilizan tengan un máximo nivel de confidencialidad, que no se pueda acceder y queden protegidos tanto la información como la identidad de las personas denunciantes. Una característica muy importante que nos marca la directiva sobre los canales internos es que tienen que facilitar la presentación de las alertas. No sería efectiva una protección a las personas alertadoras si no tuviesen unos mecanismos ágiles de presentar denuncias y, por tanto, la directiva en su artículo 9, cuando define los canales de denuncia interna, regula como una característica esencial la facilidad. Tienen que ser canales ágiles, fácilmente disponibles y accesibles y de una utilización sencilla. Y otra característica fundamental que nos marca ese artículo respecto al diseño de los canales es que deben permitir el carácter bidireccional. Deben permitir una comunicación entre el denunciante y el receptor y el canal en doble dirección. No solamente que el denunciante presente la alerta en el canal, sino que el gestor del canal pueda comunicarse con el denunciante a través del mismo canal de denuncias.
Todos estos objetivos primarios confluyen en el objetivo fundamental desde el punto de vista de diseño del canal, que es la protección del denunciante y de la información que contiene estos canales de denuncia interna. En materia de canales de denuncia externa, la directiva ya no es tan exhaustiva en cuanto a la definición de los obligados, sino lo que dice la directiva en su artículo 11 es que los Estados miembros designarán a las autoridades competentes para recibir denuncias, darles respuestas y seguirlas, y dotarlas de los recursos económicos y presupuestarios necesarios. Eso es evidente, porque si se designan autoridades y no se ponen recursos o medios, pues se deviene imposible el cumplimiento de sus obligaciones y fines. Sí quiero detallar que aquí la directiva impone la fase de presentación de las denuncias, recibirlas, darles respuestas en el sentido que define la propia directiva, creo que en el artículo 5, las definiciones, el concepto de respuesta, y seguirlas. En este ámbito, en el ámbito del sector público, la Comunitat Valenciana, la Ley 11/2016 de 28 de noviembre de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en la Comunidad Valenciana da respuesta porque la Agencia Valenciana Antifraude, dentro de sus propias competencias y en el desarrollo del marco normativo, aunque sea una ley previa a la propia directiva, les Corts Valencianes ya concedieron a la Agencia Valenciana Antifraude una serie de funciones y competencias y, por tanto, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, la autoridad competente en materia de canales de denuncia externa es la propia Agencia Valenciana Antifraude. Al menos una de las autoridades competentes y en estos momentos la única que existe en vigor y en funcionamiento. Siempre, evidentemente, dentro del ámbito de actuación de la propia Agencia Valenciana Antifraude, dentro del ámbito del sector público valenciano y dentro de las competencias objetivas que tenemos atribuidas. Y en este sentido, la experiencia práctica que les quiero trasladar, un poco para también tranquilizar a los gestores de lo público que en un mes y unos días tienen que poner en marcha una serie de obligaciones o tendrían que tener previstos y planificado esto. Sí que es cierto que los canales de denuncia interna es un tema que tienen que asumir las propias organizaciones del sector público sin perjuicio de la colaboración, como ha adelantado el director de la agencia, evidentemente de nuestra experiencia, de nuestras posibilidades en colaborar en la implementación de los canales de denuncia interno, pero en la materia de los canales de denuncia externa, pues a priori, pues todo el mundo tiene que estar tranquilo. La agencia ya tiene resuelta este canal de denuncia externa, lo tiene resuelta, lo tiene en funcionamiento, lo tiene plenamente testado y está en pleno funcionamiento. En este sentido, el artículo 12 de la directiva regula las características que deben disponer los canales de denuncia externa, diciendo que deben ser independientes y autónomos. De nuevo, regula el carácter de la seguridad, como en el canal de denuncia interno. Regula la línea de actuación bajo el principio de integridad, exhaustividad y confidencialidad. De nuevo habla que tienen que facilitar la presentación de las alertas claramente identificables y accesibles. Los canales de denuncia externa tienen que ser claramente identificables y accesibles, independientes y autónomos de los canales de denuncia interna. Y tienen que permitir la comunicación con el denunciante. De nuevo, en la definición del artículo 12 de la directiva en los canales de denuncia externo, repite el carácter bidireccional de los canales de comunicación. Tiene que haber una comunicación no solamente del denunciante ante las autoridades competentes, sino tienen que permitir también la comunicación de los que gestionan los canales de denuncia frente al propio denunciante o alertador. Todos estos objetivos primarios de los canales de denuncia externa confluyen en el objetivo principal de protección del denunciante, de la información y, bajo nuestra experiencia, siendo el anonimato el máximo nivel de protección que se le puede otorgar al denunciante. Ya para finalizar, porque me estoy extendiendo de tiempo, únicamente darles la experiencia real del canal de denuncia de la agencia. Aquí tienen el portal web de la Agencia Valenciana Antifraude, www.antifraudecv.es. En la página principal, en su página principal, en la parte derecha destacado, tienen el canal de denuncias externo que está plenamente operativo. Tienen tutoriales en los canales de la Agencia Valenciana Antifraude en YouTube, disponibles, en concreto un tutorial sobre el buzón de denuncias externos, de mayo del 2021, que es un tutorial de usuario a nivel paso a paso, por lo tanto tiene una serie de información disponible para poder conocerlos. Es un canal de comunicación electrónica que permite a cualquier persona presentar una denuncia las 24 horas del día, 365 días del año, está plenamente operativo. Fue creado en abril del 2018, y está disponible desde aquel momento, por tanto tenemos más de 3 años
de experiencia práctica en la gestión. Debe actuar en el ámbito objetivo y subjetivo y territorial de la agencia. Y ya para finalizar les pongo esta diapositiva en el cual se ve cómo el uso del canal de denuncias ha crecido de manera exponencial. En el año 2018, el 54% de las alertas que recibió la Agencia Valenciana Antifraude, 97.181, utilizaron esta vía de comunicación, el canal de denuncias externas. En el año 2019 ya fue el 76% de las alertas. En el año 2020 ha sido el 85% de las alertas, 191 de las 226 que se presentaron utilizaron el canal de denuncias externos. Y en los 3 primeros trimestres de 2021 hemos recibido 245 alertas del total de 276 a través del canal de denuncias. El 89% de las denuncias que recibimos se reciben a través de nuestro canal de denuncias externo. Por tanto, 9 de cada 10 denuncias ya se están recibiendo a través de nuestro canal de denuncias externos, que cumple con los requisitos que marca la directiva. Simplemente para finalizar, este canal de denuncias de la agencia facilita o posibilita a cualquier persona presentar una alerta en el ámbito de actuación de la Agencia Valenciana Antifraude, incluso de manera anónima, como marca el Convenio de Naciones Unidas. El sistema le otorga un código alfanumérico que únicamente conoce el denunciante, ni siquiera los gestores del canal lo conocemos ese código alfanumérico, que es la única manera de conectarse posteriormente con la Agencia Valenciana Antifraude. El sistema tiene el máximo nivel de seguridad y no recopila ningún tipo de información de trazabilidad de IPs ni de metadatos de las comunicaciones. Es una herramienta tecnológica en que encripta la información disponible 365 días del año, las 24 horas del día a su disposición. Y con esto ya, más que darles las gracias a todos ustedes y quedar a cualquier duda o planteamiento que se suscite en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ahora tenemos una parte de la duración de esta mesa que está abierta a preguntas y a cuestiones que puedan plantearse por parte de los asistentes. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Sí? Porque me estoy estresando un poco. Como le digo, yo trabajo en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, soy el secretario del Ayuntamiento, soy José Llavata, y me ha generado una duda un poco ansiosa, creo que me voy a ir con ansiedad esta jornada. Lo que usted ha dicho del canal, a mí me ha parecido excelente la ponencia, la suya y la del profesor. Lo que quiero yo saber, a ver si alguien me puede dar luz en este punto. Lo de la denuncia, cuando la denuncia llega por el canal interno al ayuntamiento, ¿quién está detrás del ordenador en el ayuntamiento? Eso me interesa mucho saberlo. Y lo digo porque saben ustedes cómo están organizados los ayuntamientos. A pesar de que, como hemos visto al alcalde de Torrent, el ayuntamiento de Torrent se ve que es muy bueno. Yo le digo que todos los ayuntamientos somos buenos y malos. Es decir, el yin y el yang, ¿no? Eso es así. Entonces, no soy antipolítico ni antifuncionario ni nada. Yo lo que quiero saber es quién va a estar detrás de ese ordenador. Porque, claro, yo no me siento capaz, se lo digo, que quiero decir, porque creo que tiene que ser alguien independiente y autónomo. Y eso ahora mismo no existe en nadie en un ayuntamiento que tenga esas características. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es una pregunta de vista local no interesante, sino lo siguiente, ¿no? Yo también tengo la experiencia del mundo local, vengo del mundo local más de 20 años y por tanto le entiendo lo que me está transmitiendo. La realidad es que la directiva impone una serie de obligaciones que tenemos que planificar, asumir, y la primera obligación sería pensar en cómo implementamos tecnológicamente el canal, ¿no? En ese sentido, ante la posible ansiedad, y no es el objetivo de esta ponencia que le genere más ansiedad, más ansiedad, sí decirle que desde la Agencia Valenciana Antifraude tenemos soluciones implementadas, que podemos transmitir el conocimiento, que son de software libre, que no tienen un coste para las administraciones, más allá de si se quiere o no se quiere contratar un posible mantenimiento, que son de implementación bastante sencilla, ¿no? De hecho, no sé si lo puedo adelantar, pero estamos trabajando con algunas administraciones públicas del ámbito de la Comunidad Valenciana para firmar un protocolo en breve para colaborar en la implementación de esos canales de denuncia interna. Desde el punto de vista de gestión,
¿Quién gestiona luego cuando se presenta una denuncia? Eso es un debate que ya hemos tenido con alguna administración pública y es un tema de autoorganización interna. Eso es así, no le puedo decir lo contrario. Es decir, si existe un canal de denuncia interna es porque lo tiene que gestionar internamente la organización, ¿no? No es una función reservada al secretario de la corporación ni al interventor, pero sí que hay que plantearse y organizarse, planificarse cómo se van a gestionar esas denuncias, ¿no? Esto lo ha apuntado antes el director de la agencia, está dentro de un marco más amplio, ¿no? De integridad pública, código ético, y quizás dentro de ese marco de un posible código ético de integridad pública se pudiese regular. Las personas que tengan esa capacidad de gestión, pues tienen que tener el mayor grado de autonomía, independencia y de protección. Hay que proteger también a los que gestionan las denuncias, porque esas personas van a ser poco empáticas en una organización, por utilizar este término, y tienen que tener el respaldo y el apoyo de la propia organización. Todo responde a una política de integridad pública, no podemos ver esto como una cosa aislada, ¿no? Pero tiene razón, es decir, hay que organizar internamente una unidad, un servicio. No sé si por el volumen de denuncias que puede recibir internamente un ayuntamiento como Quart de Poblet sería un ayuntamiento, una unidad independiente, pero sí que tendrá que organizarse por recursos propios esta gestión de las denuncias, ¿no? También es posible que se pueda acudir a personas de prestigio relacionadas con la entidad, no necesariamente vinculados estatutariamente con la propia organización, ¿no? Por garantía de esa independencia, ¿no? Pero todo esto hay que regularlo en un marco de código ético, integridad pública y reglamentarlo a nivel interno. Eso es evidente. ¿Sabes? O sea, una figura externa arbitral designada por la organización, por ejemplo. Si se regula internamente, se recoge en el código ético y se reglamenta, en principio no hay ninguna limitación que yo conozca a nivel normativo para que no exista. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Sergio, vengo de la Universidad de Salamanca, soy mexicano y me llamaba mucho la atención sobre el tema de la denuncia anónima. En alguna investigación o una parte de la investigación que estoy haciendo, me parece interesante la denuncia anónima porque van dos vías. Por un lado, se puede crear la denuncia falsa, por venganza, por escalar en la organización o en la empresa. Pero por otro lado, a mí me parece interesante que sí pueda estar en la legislación, tanto en la nueva directiva como en mi país. ¿Por qué? Porque para el denunciante es muy difícil el poder denunciar y tener una represalia, ¿no? Puede ser una represalia para él o para terceros. Y yo lo veo como una válvula de escape para esas personas. Mi pregunta es, más bien como a título personal, ¿ustedes qué opción ven o qué tan viable ven aceptar el anonimato? Bueno, muchas gracias. Primero, respecto del anterior, no quería añadir prácticamente, pero sí decirle, no tenga excesiva ansiedad, ya que el legislador español no la tiene en transponer la directiva, pese a que pueda tener efecto directo. Si yo fuera un ayuntamiento me quedaría bastante tranquilo y esperaría a verlas venir, y cuando ya se genere el problema pues lo vería. Pero al mismo tiempo sí que me parece muy acertada el enfoque de la Agencia Antifraude de prestar apoyo, colaboración, porque al fin y al cabo de lo que se trata es, aunque haya autonomía municipal para regular esto, porque no está regulado, ya veremos la ley nacional si impone algunos elementos, pero las buenas prácticas y una guía desde la agencia, que además ya van a facilitar el software, etcétera, de los buzones, pues creo que puede ser para relajarse mucho en esta materia. Pero vamos, que problema sí que va a haber, porque igual que el denunciante no se va a atrever a formular una denuncia en un canal municipal así como así, porque yo si fuera denunciante no me daría mucha tranquilidad, pues yo como secretario municipal estaría temblando de recibir alguna denuncia anónima para saber, porque
probablemente se lo van a encalamar al secretario diciendo, oye, que nos ha llegado esto, a ver qué hacemos, ¿no? Entonces ahí sí que ya un poquito ansioso sí que estaría, porque la información que va a manejarse, ahí hay muchos deberes puede haber delitos, etcétera, puede ser complicado. Pero bueno, no quería extenderme en esto. Respecto de, el anonimato, yo lo que he intentado señalar en la ponencia es que pese a que está regulado el no anonimato en España, se va filtrando por varias normativas hasta que en la práctica, incluso normativamente, se ha regulado como derecho en la Comunidad Valenciana, aunque sea en la instrucción, que no sé si era circular o instrucción, la del buzón. Sí, en el reglamento se menciona expresamente, pero como derecho se regula, creo que en la resolución que pone el buzón. La norma reguladora del buzón. La norma reguladora del buzón, que también tiene carácter reglamentario, pero vamos, lo cierto es que se necesitaría dar cierta seguridad jurídica porque el modelo claro es que no caben las denuncias anónimas. Sigue siendo pese a que está haciendo aguas, incluso con algunas leyes y, como he mencionado, algunas sentencias, pero creo que ahí se debería dar más claridad. A mí me gusta lo que ha hecho la agencia, a mí me gusta, yo soy de esa teoría. Oye, yo tengo claro que hay que proteger el anonimato, que como se ha señalado es lo que más garantía va a dar al denunciante. Patada a seguir, tiro adelante y pongo expresamente el anonimato. Y si me lo quiere revocar alguien quiere revocar este reglamento, lo quiere, pues que lo intente tumbar. Pero yo me parece muy bien, muy valiente si fuera la agencia antifraude. Lo que pasa desde fuera, estamos en un modelo en el que las denuncias falsas pues generan todas unas dinámicas que no son positivas y que es por eso por el que el legislador, tanto en el ámbito penal como en el administrativo, no quiere las denuncias falsas, anónimas. Y entonces, en ese sentido, yo no soy experto en la materia, la línea de los tiempos está muy claro en proteger a los denunciantes, incluso con el anonimato, pero yo, ante la duda, la legislación actual no permite el anonimato porque entiendo que desde hace muchos cientos de años genera unas dinámicas que no son positivas. En ese sentido, dejándome llevar por la regulación fuerte, que es la del no anonimato, no me parece mal que se haga esta política de patada y seguir, vamos hacia adelante y vamos a implementarlo técnicamente, y se pueden buscar muchos subterfugios, como decir que eso no es una denuncia, sino que es una puesta de comunicación de hechos y que a partir de la misma nosotros actuamos, que es lo que al fin y al cabo hace también la Fiscalía General del Estado, etcétera. Yo creo que no es afrontar el toro por los cuernos, y tampoco me atrevería a decir mucho más, porque el terreno vidrioso jurídico ya sabemos cuál es, y sí que hay países, en la Convención de Naciones Unidas, pues habla incluso la directiva, como sabe que este es un terreno polémico, dice cada país que se lo apañe como quiera, pero si admite las denuncias anónimas, entonces obligatoriamente que proteja al denunciante anónimo, pero ya dice, este problema os lo resolvéis vosotros, cada Estado, pero me gustaría oír la impresión vuestra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la impresión y, como ha dicho el vicerrector, estamos en un foro de transmitir conocimiento, aunque en algunos apartados no estemos de acuerdo. Desde el punto de vista de la Agencia Valenciana Antifraude, el anonimato no tiene duda. O sea, es válido y es el que promocionamos. Cabe la denuncia anónima, entendemos, en nuestra normativa y en nuestra regulación específica. Nosotros, la denuncia es una fuente de información. No inicia un expediente, ninguna denuncia, nominativa o anónima. Lo quiero matizar, aunque no era el objeto concreto de la jornada o de la ponencia, pero ni una denuncia nominativa ni una denuncia anónima inicia ningún expediente de investigación. Es una fuente de información, como dice nuestra normativa. Es cierto que el artículo 62 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo habla de las denuncias nominativas en el ámbito administrativo, pero también es cierto que el artículo 58 y el artículo 59 de la misma ley habla del inicio de expedientes administrativos a iniciativa propia o de oficio, que es lo que hacemos nosotros en la gestión de nuestros expedientes. Una vez recibida esa fuente de información y conforme a nuestra normativa de desarrollo, analizamos la alerta presentada, recabamos información de fuentes abiertas, requerimientos a administraciones públicas, entrevistas con personas denunciantes o las entidades denunciadas, con todas las garantías procedimentales, y se eleva un informe previo de verosimilitud que decide si esa denuncia tiene indicios razonables para poder abrir de oficio por parte del director de la Agencia Valenciana Antifraude y en aplicación del artículo 58 y 59 de la Ley de Procedimiento Administrativo, un expediente de investigación o no, o simplemente archivar esa denuncia
porque no tiene sus indicios razonables de verosimilitud. En materia de equilibrio entre la denuncia, el anonimato denuncia falsa, que es un planteamiento muy, muy interesante, yo le transmito dos cuestiones. Uno, nuestra experiencia desde la agencia. El volumen de denuncias anónimas con poco recorrido, contenido o maliciosas no tiene un porcentaje distinto a las denuncias nominativas. Es decir, no vemos que las denuncias anónimas estén siendo utilizadas con esa voluntad maliciosa, que podría ser, pero a nivel estadístico es acreditado con datos que no se está haciendo ese uso. Quien utiliza el buzón de denuncia de la agencia es una persona que en principio tiene interés en que se investigue una actuación y no existe por el uso de la denuncia anónima un incremento porcentual de esa posible denuncia maliciosa. Y también la propia normativa de la Agencia Valenciana Antifraude regula en su normativa la denuncia falsa como un elemento sancionable, tipificado y objeto de sanción, aparte del tipo penal. Es decir, la denuncia falsa puede ser constitutiva de un delito y desde el punto de vista de la propia Agencia Valenciana Antifraude tenemos tipificado esa denuncia falsa como un elemento punible en nuestra normativa sancionadora. Y desde el punto de vista, simplemente volviendo al compañero de Quart de Poblet, y estoy de acuerdo que no te genera ansiedad, sí que creo que hay que empezar a trabajar, hay que empezar... Sí, no. Hay que empezar a trabajar, sí que lo único... Estamos en el ámbito de la transposición, no transposición de normativa europea y, por tanto, del derecho que le pueden invocar a alguien. O sea, no es tanto que la Administración lo disponga, sino que un vecino de Quart de Poblet, una persona que puede relacionarse con el Ayuntamiento, pueda exigir ese derecho al Ayuntamiento. ¿De acuerdo? Mientras no esté implementado ese canal de denuncia interna, pues como dice el artículo 7.2, que dice que los canales de denuncia interna no sean eficientes y, por tanto, si no existe, es el mayor grado de ineficiencia, siempre se podría cubrir acudiendo al canal de denuncia externa. Pero el mensaje desde el punto de vista de la Administración local es que hay que empezar a trabajar en esta línea. Gracias. ¿Y alguna otra pregunta? Sí, desde la red social Twitter, a través del perfil de la Agencia Valenciana Antifraude, AntifraudeCV, nos preguntan sobre los pequeños y medianos municipios. En este sentido, ¿qué mecanismos deberían implantarse para mantener el anonimato de los alertadores en entidades de menor tamaño, sobre todo en aquellos municipios donde el acceso a Internet es imposible? Y otra de las preguntas que se plantean es cómo podría articularse el canal de denuncias y la gestión en estos pequeños y medianos municipios. ¿Podría encargarse a las diputaciones provinciales en el ámbito de los pequeños ayuntamientos? Muchas gracias. Muchas gracias por la cuestión, que es una cuestión que se está planteando ya en el mundo local, porque de los 542 ayuntamientos que hay en la Comunidad Valenciana, muchos de ellos son de pequeña población. En principio, la directiva obliga a lo que nos obliga desde el 18 de diciembre. Si se transpone la normativa y exime a los municipios de menos de 10.000 habitantes, que no es una población que estamos acostumbrados en el ámbito organizativo de los municipios, siempre hablamos de 5 o 20.000, pero bueno, la directiva era de menos de 10.000 habitantes, por tanto, si la directiva exime a los municipios de menos de 10.000 habitantes, estaría ese aspecto resuelto. En todo caso, yo creo que el papel de las diputaciones provinciales va a ser clave, sobre todo en los municipios, ya no hablo de 10.000 habitantes, pero sí de población muy pequeña, ¿no? Y la directiva permite que hayan sinergias de cooperación. Si habla que realmente dice que se agrupen municipios, pero bueno, es que la Diputación Provincial está para prestar servicios justamente a esos pequeños municipios. De hecho, con alguna Diputación Provincial ya estamos trabajando, la Agencia Valenciana Antifraude, y esa línea ya se ha apuntado, la posibilidad de que se preste ese servicio de asesoramiento a estos municipios, tanto en la implementación del canal como en la gestión y resolución de las posibles denuncias. Y, evidentemente, el tema del acceso a Internet sí que es un tema que tiene que estar resuelto. O sea, el canal de denuncias tiene que ser un canal electrónico. No es posible plantearse un canal de denuncias distinto a un canal de denuncias electrónico. Pueden haber otros mecanismos de presentación de las denuncias, pero el objetivo de la directiva, que quiere facilitar la presentación de las denuncias, que quiere que haya una comunicación bilateral, evidentemente, a estas alturas tiene que ser un canal electrónico. Y, evidentemente, necesita de una tecnología vía web y de un acceso a Internet, eso es evidente. Gracias. Y aquí solo añadiría una cosa, porque me lo ha recordado, en el tema de transparencia, los ayuntamientos pues están con una mano delante, una detrás para hacer muchas de las cosas, sobre todo los portales de transparencia. Ahí la Generalitat, la Consejería que ahora es de participación, pero la de transparencia,
una línea de subvenciones, etcétera, y yo creo que ha sido bastante positiva para muchos ayuntamientos. Y de hecho, como las diputaciones no hacían todo lo que tenían que hacer, pues ya se han coordinado, porque la de Valencia hacía bastante, la de Alicante en estos temas va por otro lado, la de Castilla, se han animado a coordinarse con la Generalitat para este programa de ayudas, que creo que no sería mala idea para la Generalitat Valenciana ampliarlo a la implantación de la directiva antifraude, de buenas prácticas, formación, etcétera, etcétera. De la mano, por supuesto, de la agencia, que es la que está manejando el tema muy bien. Buenos días, soy Manuel, alumno de la Universidad de Valencia. No lo tuve al profesor Cotino por casualidad, pero bueno. Quería remarcar un símil que veo también en el derecho laboral, de que un trabajador cuando hace una denuncia tiene completamente anonimato y aún así también lo protege el principio de indemnidad. Y remarcando lo que usted ve, con todos estos antecedentes que están viendo, con toda la historia de los pasos que se están dando, ¿usted contempla que el anonimato es el futuro inminente con esto o todavía duda si el legislativo penal seguirá con la postura de la revelación de secretos? Son dos cosas diferentes. El tema de revelación de secretos es que, como les decía, la directiva no lo deja nada claro y yo al menos pues no soy experto, pero no me queda nada claro de si una persona que ha sido un alertador queda eximido de tener repercusiones penales por vía de revelación de secretos o el acceso o el hacking, etcétera, etcétera. No es un tema que esté especialmente claro. Ese tema creo que es el legislador español el que debería dejarlo bastante claro para dar la tranquilidad suficiente para saber qué cosas se pueden hacer para que se consideren que no son maliciosas y que la información a la que se accede y se facilita tiene validez, y qué cosas no se pueden hacer, y para dar tranquilidad al alertador, al denunciante, de saber que no se le va a poder perseguir penalmente por determinados delitos. Yo creo que ahí lo que se necesita es dar tranquilidad al alertador para que sepa qué cosas se le van a permitir y qué cosas, si hace, sí que se le podrá perseguir penalmente por hacerlo. Y creo que es lo que toca, porque, por ejemplo, la directiva no aclara del todo, pues es un terreno complicado, porque en las excepciones está el tema de seguridad nacional, etcétera. Ese no es un tema sencillo, pero límites ha de haber, es decir, no se puede denunciar todo, no se puede acceder a todo tipo de información, aunque sea para denunciar una ilegalidad, y lo que se necesita es un marco jurídico claro. Del tema del anonimato, insisto, y lo que creo es que por principio la legislación penal y administrativa sigue no considerándolo. Yo, por ejemplo, en el ámbito de transparencia, por ponerle un símil mucho menos importante, no se permite el ejercicio del derecho de acceso de manera anónima. Y la solución ha sido la misma. Ponemos plantillas en las que no se garantiza la identidad de la persona. Creo que no es el camino. Es decir, buscar soluciones tecnológicas para ir en contra de lo que dice expresamente una ley, yo creo que no es el camino. Más vale dejar claro en qué supuestos, y en qué supuestos a lo mejor se puede tasar qué casos de denuncias anónimas pues pueden contar con más garantías o no, pero, por ejemplo, y datos muy interesantes como los que se ha señalado, que no se detecta que las anónimas sean maliciosas o espurias, etcétera, etcétera. Y sí que me gustaría tener un comentario por vuestra parte, porque no sé muy bien por qué en el reglamento vuestro, etcétera, le habéis dado tanta importancia al que sean espurias y que no persigan el interés general. Porque yo insisto, de hecho, la normativa actual está incentivando. El otro día en Alemania creo que pagaron 40 o 50 millones de euros a un denunciante, porque gracias a él se había descubierto un tema de competencia brutal. Y en España también está regulado en el ámbito de la competencia los denunciantes, el estimularlos incluso con dinero o con que se eximan. Si tú eres el primero que denuncias, a ti no te vamos a culpabilizar. Eso lo está estimulando el ordenamiento jurídico. Es decir, un poco en contra de lo que me llama la atención que la normativa valenciana diga, no, si tiene intereses espurios que no vayan en favor del interés general. Que no, mira, yo denuncio, si nos ponemos en la clave de los ejemplos que he puesto, yo denuncio porque me van a pagar y porque además me voy a eximir del delito. Y porque la finalidad de esto es incentivar y romper la cadena de silencio y hacer... En fin, era solo una reflexión que no venía al hilo de la pregunta. Gracias. No sé si de esto queréis opinar algo. Tal vez la cuestión de los intereses espúreos o
va más dirigido a advertir, a indicar que las denuncias maliciosas la agencia no solo no las debe de tramitar, sino que incluso tiene tipificado el que puede ser una falta muy grave, sobre todo si además se demuestra elementos de falsedad en la propia denuncia. Nos ha preocupado, de la misma manera que admitimos la denuncia anónima, como desde hace pues más de 30 años lo está haciendo la Inspección de Trabajo, cuyo trámite es eminentemente administrativo y sancionador, pero de la misma manera que hemos introducido la denuncia anónima, nos preocupa las consecuencias que puede tener cuando esa denuncia es maliciosa. Y ahí es donde nos esforzamos precisamente por respetar los derechos de la persona denunciada. Es decir, estamos hablando de principios constitucionales tanto cuando se está cometiendo conductas corruptas, porque el artículo 14, el artículo 23, el artículo 103, podemos hacer un recorrido de artículos de la Constitución que quedan afectados por esas conductas, pues la presunción de inocencia es una cuestión que a nosotros nos preocupa muchísimo. Denuncias anónimas han existido siempre. Es que parece que la denuncia anónima la estamos fomentando nosotros, y los que llevamos 40 años en el ámbito de la administración pública, denuncias anónimas han llegado siempre, y además con toda la malicia, cuando además eran falsas, para hacer daño. Y producían mucho más daño cuando llegan por el registro de entrada a un ayuntamiento, que comienza siendo un funcionario el que lleva el registro de entrada, no sabe qué hacer con esto, lo pasa al secretario, lo pasa al alcalde, esto empieza a dar vueltas. Estoy hablando de experiencia directa y vivida. Es decir, al final todo el ayuntamiento ha leído la denuncia anónima y ha producido el daño que buscaba esa denuncia anónima. En los canales que estamos estableciendo electrónicos, gestionados por funcionarios independientes que además tienen la obligación de guardar secreto y confidencialidad absoluta, pensamos que realmente aquí sí que hay garantías. Contrapartida de esas garantías, advertencia de que todo aquello que pueda estar hecho con intencionalidad puramente de hacer daño, como no haya una veracidad detrás, como no haya una comprobación de los hechos, y ahí incidiendo en lo que Gustavo ha planteado, es decir, para nosotros las denuncias son meras informaciones que nos llegan, y en la línea de la sentencia del 6 de febrero de 2020 del Tribunal Supremo, que dice que es una fuente de información. Aquellos que tienen la responsabilidad de investigar serán los que tendrán que asumir bajo su responsabilidad que esa denuncia efectivamente se acredite que responde a cuestiones serias. A lo mejor en el reglamento no lo tenemos redactado en el sentido de clarificar esto. El carácter espúreo, el carácter malicioso va más dirigido a que no se utiliza la agencia para precisamente como instrumento para atacar a nadie. Y no sé si habrá alguna pregunta más, pero hay una... sí, quería hacer una pequeña incidencia sobre aspectos normativos que apoyan la denuncia anónima. Recientemente se ha aprobado la ley de creación de la Oficina de Prevención y Fraude de la Comunidad de Andalucía, que además añade es la primera ley de creación de una agencia antifraude que añade al título de la ley la condición de protección de las personas denunciantes. Es decir, que es la ley de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción y protección de las personas denunciantes. Esta ley, que tiene pocos meses, ya desde la propia ley, sin esperar al reglamento, sí que consagra la denuncia anónima como uno de los medios y uno de los instrumentos. En ese sentido, creo que es importante conocerlo, porque sí, ya ha habido parlamentos autonómicos. El problema lo tenemos en el Estado, que no acaba de legislar y que tiene que hacerlo. Y estoy totalmente de acuerdo con que una buena transposición de la directiva no tiene más remedio que tocar como mínimo 4 normas, y una de ellas orgánica. Código Penal, desde luego,
pero la ley de enjuiciamiento criminal como consecuencia de lo primero, pero después también el estatuto básico del empleado público. Las leyes de función pública se van a tener que modificar, y el estatuto del trabajador. Son, al menos que nosotros hayamos codificado, son 4 normas que necesariamente el legislador las tiene que adaptar al espíritu de la Directiva Europea, a los mandatos de la Directiva Europea. Y en ese sentido, un Real Decreto Ley desde luego no lo puede hacer. Y vamos a ver qué transposición se realiza en los próximos meses. Y por último, indicar que están confluyendo 2 normas. Una es esta directiva pendiente de transponer, pero luego está las órdenes del Ministerio de Hacienda, también planteado con normas, diríamos, de rango reglamentario, de nivel bajo, pero que sin embargo obliga a todas las administraciones que quieran acceder a los fondos europeos, los Next Generation, a tener que aprobar planes antifraude dentro de sus estructuras. A muchos ayuntamientos que quieren acceder a estos fondos esto le ha caído, y además nos dan 90 días, de los cuales ya ha pasado 1 mes y medio. O sea que queda 1 mes y medio que aquellos que quieran acceder a estos fondos van a tener que tener su plan antifraude. Desde ayer por la tarde tenemos en la web de la agencia una guía para realizar estos planes antifraude para aquellos ayuntamientos que necesiten de una tutela, de una información. Y desde luego lo que sí que venimos a decir es que planes antifraude, si no hay un planteamiento de un plan de integridad en el ámbito de cada administración, que va más allá de establecer sistemas de control o mejorar los sistemas de control, si no se hace desde un planteamiento de plan de integridad en la propia corporación, va a ser difícil que esto funcione, o va a ser difícil que esto se lo crean. Podemos terminar incurriendo en lo que está pasando con las compliance en el ámbito de las empresas privadas, que sea un mero mecanismo para evitar la responsabilidad penal, pero como ya hay alguna sentencia, dice que un PowerPoint no es un proceso de compliance, y condena a la empresa jurídica, a la persona jurídica, la condena precisamente porque no es creíble esta forma de hacer las cosas. Y por mi parte, porque no agotemos el tiempo, porque luego tenemos una mesa y también tenemos la conferencia, si os parece, ahora habría media hora de descanso sí, la organización me dice que no. ¿20? 10 minutos solo. Bueno, pues 10 minutos solos, o sea que el café y volvemos aquí.